día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre. Pasamos al punto 66, que tiene como título No hay otra revelación. Dice así, comienza con una cita de la Dei Verbum, capítulo 4 del Concilio Vaticano II. La economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. O sea, por lo tanto, dos afirmaciones. Primero, que la revelación, la revelación de Dios está ya acabada. No habrá otra revelación. No habrá otro momento en que supere el actual en cuanto a grado de conocimiento de Dios. No. No hay que esperar otra revelación pública. Aquí se introduce la palabra revelación pública y esto ya supone distinguir revelación pública de revelación privada o revelaciones privadas. Revelación pública es aquella que va dirigida a todo el mundo. Pues obviamente Jesucristo no es una especie de la revelación de las Sagradas Escrituras no es para unos pocos, es para todos. Entonces, por eso se llama revelación pública. Puede ocurrir que también Dios, que es Dios y que es libre como Dios que es, pueda tener también revelaciones privadas. Revelaciones privadas en el sentido de que, a ver, es posible que Jesucristo, después de su ascensión a los cielos y después del envío del Espíritu Santo, es posible que Él se revele particularmente a una persona, a un santo, pues como lo hizo con San Francisco de Asís, que le graba los estigmas de su pasión y se comunica con él de esa forma tan especial, pues como lo hizo con Santa Margarita María de Alacoque o San Faustina Kowalska. Han existido muchas revelaciones privadas a lo largo de la historia. Sí, sí es posible. O sea, la Iglesia no se le ocurriría decir que no es posible que Dios tenga una comunicación directa. O sea, no en ese sentido, digamos, que se ha quedado mudo, no, Dios puede seguir hablando, ¿no? Lo que ocurre es que esas revelaciones privadas, fijaros bien, no añaden nada a las revelaciones públicas. O sea, lo que Jesucristo le ha comunicado pues a Santa Margarita María de Alacoque en las revelaciones del Sagrado Corazón, a Santa Faustina Kowalska, y pongamos toda la lista, ¿no? Al Padre Pío, etcétera, etcétera. Todas esas revelaciones privadas, en el fondo, no añaden nada a la revelación pública. Es decir, no forman parte del depósito de la fe. El depósito de la fe es aquel que se ha transmitido por la tradición, que fue predicado por Jesucristo. Ese es el depósito de la fe, el que en los concilios de la Iglesia ha sido definido, especificado. Bien. Las revelaciones privadas no forman parte del depósito de la fe. La Iglesia las puede discernir, las debe de discernir en muchas ocasiones, para que también así las personas que las han recibido o los devotos que en torno a ella, pues puede haber grupos de seguidores, etcétera, de devociones, pues tengan la seguridad de no estar siendo engañados, ¿no? Y por eso la Iglesia hace el discernimiento y aprueba y da su visto bueno pues a las revelaciones privadas, todas estas que os he dicho, también a las de la Virgen María, las apariciones de la Virgen María, etcétera. Pero eso no quiere decir que pues lo que dijo el Señor, ¿no? A, a Santa Margarita María de Alacoque o lo que nos lo que nos dijo la Virgen María en Lourdes o en Fátima, donde fuere, pase a ser depósito de fe. No es así. Más aún, fijaros bien, si un católico pues tuviese una dificultad de creer en unas revelaciones determinadas. Imaginemos que un católico dijese que él no cree que la Virgen se haya aparecido en Lourdes, etcétera. Bien, no le podríamos considerar como un hereje, no sería un hereje porque no forma parte del depósito de la fe, de la revelación de la fe, las apariciones allí. ¿Por qué entonces la Iglesia las aprueba? O sea, ¿por qué les da un visto bueno? Hombre, primero porque tenemos que reconocer que el Señor y la Virgen
pueden tienen su soberanía y por tanto pueden tener revelaciones privadas, ¿no? Pero además también la Iglesia entra a probarlas, a discernirlas para que no seamos engañados también de falsas revelaciones privadas, que lógicamente hay muchas falsas también revelaciones privadas, que luego hablaré un poco de esto, ¿eh? Entonces la Iglesia entra a discernir para que no seamos engañados, ¿eh? Pero precisamente un criterio necesario, totalmente necesario, para aprobar unas revelaciones privadas, es que la Iglesia ve que estas revelaciones privadas, en el fondo lo que están haciendo es subrayar algo que el mismo Evangelio dijo, ¿no? Por ejemplo, pues las revelaciones en Fátima, oración y penitencia. Bueno, pues la Iglesia entiende que hay signos de veracidad, signos de veracidad. Primero por la obediencia a la Iglesia, que eso es muy importante, la obediencia a la Iglesia como criterio para discernir si unas revelaciones son privadas, no son auténticas. Pero además también porque el mensaje que transmite, en el fondo, es el mismo mensaje del Evangelio. Es que si unas revelaciones privadas dijesen cosas distintas a lo que ha dicho el Evangelio, no pueden ser aprobadas, porque es como decir que Jesucristo se olvidó de decir algo y ahora ha vuelto a venir para decirnos lo que entonces no había dicho. Eso es absurdo. Es absurdo. Es decir, Él nos reveló todo lo que tenía que decirnos. Entonces, un signo de autenticidad de las revelaciones privadas es que vengan a subrayar lo mismo que ya dijo antes. Si no, es que no pueden ser ciertas. Si no, es que son herejías o lo que fuere, ¿no? O falsas visiones o... Bueno, por eso, fijaros que hemos distinguido entre revelaciones públicas y revelaciones privadas, ¿no? Las revelaciones privadas, que no forman parte del depósito de la fe, serán verdaderas en tanto en cuanto, entre otras cosas, también confirmen lo afirmado por Jesucristo, lo subrayen, lo destaquen en un momento determinado en el que es especialmente cierto. ¿Existe una tendencia? Sí, claro que existe una tendencia excesiva, muchas veces en algunos de nosotros, en algunas personas, que tienen una especie de búsqueda o caza, van a la caza de revelaciones privadas. Que si este ha tenido una visión, que el otro ha tenido una locución, que el otro tal y el otro cual. Y la verdad es que eso es insano. Es insano esa tendencia morbosa a ir a la caza, a la búsqueda de supuestas revelaciones, ¿no? No sé en qué sitio se dice que hay una mujer a la que se le aparece tal, en otro sitio no sé qué, y eso no suele ser sano, ¿eh? Y tenemos que ser prudentes, porque además el tipo de gente que cae en estas tendencias suele ser gente muy buena, ¿eh? Suele ser gente muy buena, pero que suelen tener pues una especie de un exceso de búsqueda de un dato nuevo, un exceso de búsqueda ansiosa que tenemos que saber moderar y controlar, ¿eh? Hay que ser prudentes en esa tendencia a que aquí hay una revelación, aquí tal, aquí cual. No es que no pueda ser, pero es que sí, digamos que podríamos decir con toda seguridad, sin miedo a equivocarnos, que desde luego es absolutamente impensable que todas las supuestas revelaciones privadas que se dicen estar teniendo todas sean ciertas. No puede ser, ¿eh? Estoy recordando, por ejemplo, con mucho dolor, porque me acuerdo que cuando falleció Juan Pablo II se empezaron a extender unas supuestas revelaciones que tenía alguien en Estados Unidos diciendo que el siguiente Papa Juan Pablo II pues iba a ser el anticristo, y entonces empezaron a desconfiar de la elección del Papa actual Benedicto XVI, porque si había sido secuestrado Juan Pablo II y entonces había habido un vidente que no sé qué, y decían, madre mía, y recuerdo yo haber discutido con fuerza con algunas personas buenas que estaban cayendo en esa trampa mortal, ¿no? Y yo les decía, pero ¿no os dais cuenta que esas revelaciones privadas son obviamente falsas? ¿Cómo no van a ser falsas, no? Si os están impidiendo creer en y confiar en nuestra Madre Iglesia y en la asistencia que el Espíritu Santo da a la Madre Iglesia. Fuera con eso, hombre, cortad con eso. Y me daba cuenta que les costaba, ¿eh? Bueno, y podría poner muchos ejemplos más, ¿eh? Recuerdo también haber recibido la comunicación de pues una supuesta revelación en la que un ángel pues había dado una forma sagrada, una hostia consagrada, se la entrega
a una persona y entonces ella pues empieza a hacer pues una especie de cuestación para comprar entre todos una custodia y para que en su casa tenga la hostia consagrada entregada por un ángel. Pero bueno, pero ¿cómo va a ser eso verdad? ¿Cómo va a ser eso verdad? Eso sí, si una hipótesis no absurda ocurriese, ¿cómo no pone en manos de la Iglesia la custodia de esa hostia consagrada? Pero ¿cómo va a tener en su casa o sea, la hostia consagrada viene, o sea, es absurdo, es decir, existen noticias de muchas revelaciones privadas que son absurdas. Obviamente yo no quiero meter a todo el mundo en el mismo saco, que Dios me libre, ¿eh? Que por supuesto que pues si alguno tiene alguna duda, pues voy a decir que yo personalmente pues soy devoto de todas las revelaciones privadas que han sido aprobadas por la Iglesia, de todas. ¿Eh? Y no pongo en la más mínima duda ni de ninguna revelación privada aprobada por la Iglesia, pero sí que quiero, con estas palabras y con esta intervención mía, sanarnos de a veces de una tendencia excesiva a dar por buena todo tipo de locuciones, visiones que no han sido aprobadas por la Iglesia. Luego tengamos paciencia hasta escuchar el juicio de la Iglesia que nos quiere también preservar de errores. No sé si recordáis ese pasaje, esa parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, que está en el capítulo 16 de San Lucas, ¿no? Y en la parte final de ese, cuando está el Lázaro en el infierno condenado sufriendo, le pide a Abraham, ¿no? Te ruego entonces, padre Abraham, que le mandes a casa de mi padre. Perdón, voy a leer un poquito antes. Dice, él le dijo, te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, oye, tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen. Pero él les dijo, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. ¿Por qué he mencionado este texto? Porque es un texto importante para esto que estamos explicando. Es un texto que dice, mira, a veces pensamos que si tuviésemos una comunicación, que si tuviésemos una locución, una visión, una revelación privada, entonces sí que conseguiríamos acercar a alguien más a Dios. Bueno, vamos a ver. Ahí tienen a Moisés y a los profetas, ahí tienen a Jesucristo, ahí tienen a la Iglesia predicando. Si no la escuchan, no se convertirán ni aunque un muerto resucite y te hable a ti directamente. Es decir, claro que las revelaciones privadas pueden ayudar y han ayudado y están ayudando, y los santuarios marianos, donde por ejemplo la Virgen, estilo como Lourdes o Fátima y otros lugares, han existido pues unas revelaciones, unas manifestaciones de María, están ayudando muchísimo a la conversión. Precisamente este suele ser uno de los signos que la Iglesia tiene en cuenta a la hora de aprobar unas revelaciones privadas, que haya conversiones. Pero no es el único signo tampoco. El de la obediencia a la autoridad de la Iglesia es un signo definitivo, por ejemplo. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.